Vuestro Dios estaba muerto, y el paraíso que os prometieron estaba podrido. Sois marionetas en un circo de horroroso espectáculo. Mensaje en una botella. La palabra neocon lleva con nosotros mucho más tiempo del que podríamos pensar. Se usaba en el siglo XX, en los años 30, por parte de aquellos conservadores que criticaban duramente a quienes se aliaban con la Unión Soviética. Recordáis muy bien que el término neocon tuvo un auge en España y en todo el mundo con la guerra de Irak. Fue entonces cuando empezamos a tomar conciencia de ese movimiento político que se basa en 4 pilares: conservadurismo político, otro la intervención militar, el tercero el nacionalismo y el cuarto la defensa del libre mercado. Hoy en Epílogo vamos a hablar de los neocon locales, de cómo son, de cómo funcionan los neoconservadores en España. Una radical renovación se ha producido en las filas de la derecha española. Se trata de una nueva tendencia política que se muestra extremadamente activa, tanto en la acusación a los supuestos culpables como en la presentación de soluciones a una crisis cada vez más desbocada. Al modo del Tea Party estadounidense, cuenta con políticos, medios de comunicación, lobbies, instituciones y asociaciones civiles. Se autodenominan neoliberales y neoconservadores. Intentan restaurar el principio de autoridad, la nación y la religión en las relaciones políticas, al tiempo que defienden el más descarnado antiestatismo y el libre mercado en las relaciones económicas, siempre sin renunciar al conchaveo y a un descarado trato de favor hacia sus socios económicos y su clientela política. Para hablar de los neocon españoles tenemos a 2 de las autoras de un libro que se llama Spanish Neocon, que nos van a desvelar cuáles son las intrigas, los nombres propios y los vericuetos del neoconservadurismo en España. A mi derecha está Beatriz García. ¿Cómo estás, Beatriz? Hola, muy bien, gracias. Bienvenida, muchas gracias. Y a mi izquierda, Almudena Sánchez. Hola, ¿qué tal? Falta Pablo Carmona, que es el tercer autor, coautor del libro, un libro editado por Traficantes de Sueños de la colección Útiles. Empecemos. En el libro decís que la definición de neocon, de ultraliberal, de neoliberal, no es de ciencias políticas, no os basáis en ese concepto. ¿En qué concepto os basáis? ¿Qué es para vosotros un neocon? Bueno, primero decir que justo todos los términos que has usado son bien distintos, ¿no? Cada uno tiene sus principios políticos y sus prácticas políticas, pero muchas veces vienen más de la práctica que de una teoría política. Luego la teoría política puede decir, esto es neoconservadurismo, esto es liberal conservador, esto es ultraliberal, esto es neoliberal. Pero pocas veces los conceptos encajan perfectamente con la práctica y el discurso de una persona, ¿no? A veces son más complejos y según el momento también se tira más de un lado, se coge más de otro para justificar o para potenciar las ideas que se quieren desarrollar. Pero en principio nosotros entonces lo cogeríamos de la historia y de las prácticas y discursos concretos de personas y partidos y grupos concretos en los últimos 10 años. ¿Y qué es lo que entendéis propiamente por un neocon? Almudena, ¿a qué nos referís? ¿Qué mentalidad tiene? ¿Esos 4 principios que dije al principio se suscriben a lo que es un neocon? O sea, las definiciones son amplias y son confusas y nosotros lo que intentamos más o menos centrarnos es que en esta idea de defensa, digamos, del neoliberalismo, lo que complementaría esta visión de Friedman sería la de Hayek, que viene a contarnos que para que eso pueda ser desarrollado, pueda ser impuesto, pueda ser llevado adelante, necesitas un cuadro cultural y moral, ¿no? Entonces, en ese marco, digamos, de no solo apoyarse en esa, digamos, tecnocracia del neoliberalismo, sino complementarla con todo un proceso de articulación moral y cultural, como sucedería, por ejemplo, pues en Chile, ¿no? Cuando intentan, digamos, imponer por primera vez los principios que Friedman traía, ¿no? Se ve que para que eso pueda ser desarrollado necesitas un marco disciplinario, como en este caso la dictadura, que te permita desarrollarlo. Y que, por ejemplo, en ese mismo caso, cuando se intentó que Thatcher lo hiciera, su respuesta fue: la cultura inglesa todavía no está preparada, ¿no? O sea, como que necesitas todo un marco que vaya permitiendo, al final, lo que vienen a hacer, que es una reproducción de las condiciones de las élites, ¿no? O sea, que es como se puede un poco, según
algunos autores, entender el propio neoliberalismo. Estamos hablando de los Chicago Boys, de los años 80, de imponer un Estado muy pequeño, un Estado restrictivo y un gran mercado y una libertad absoluta en lo económico y quizás en lo moral, en lo ético. Los neoconservadores son definidos, o el padre de los neoconservadores los definieron como neoliberales asaltados por la realidad. Ajá. Entonces es gente que cree en el libre mercado de forma muy grande, pero que cree que el libre mercado no es suficiente para regular la sociedad. En la sociedad hay problemas, o hay asimetrías, o hay una voluntad de que las cosas sean de una determinada manera que no basta con la libertad del libre mercado. Hay que imponer unos valores religiosos, hay que imponer unos valores morales en general, hay que decir que está bien y que está mal. Esa moralización de la sociedad no es propia de los neoliberales. Los puros creedores, los que creen creyentes en el mercado libre, se basan, no es que sea cierto porque no hay libre concurrencia, pero creen que el no hacer es el que va a hacer que la sociedad se autorregule y llegue a una buena posición. Los neoconservadores no creerían esto, creerían que hace falta libre mercado en lo económico, pero que la sociedad no puede autorregularse sola, que hay que imponer unos valores, hay que poner una disciplina para que la sociedad funcione. Estamos hablando de gente liberal en lo económico y en lo moral, en lo ético, muy conservadora. Sí. De posiciones muy radicales, con temas muy diversos como el aborto, por ejemplo, o el rol de la mujer inclusive en la sociedad. Hay un momento clave que es el proyecto para el nuevo siglo americano. Antes hablamos de la Reaganomics, de Thatcher, de todo lo que pasó en Chile. Pero el momento clave para el desarrollo del neoconservadurismo es el año 97, ¿no? Todo el proyecto para el nuevo siglo americano, que después tuvo la eclosión con la administración de Bush hijo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Nosotros hemos estudiado más la cuestión del Estado español. Sí. O sea, Estados Unidos es un referente continuo para los neoconservadores españoles. Las fundaciones neoconservadoras estadounidenses son ejemplo para la FAES y para las fundaciones de aquí. Parece muy raro que Aznar esté en las universidades estadounidenses dando discursos, pero realmente hay una tendencia en Estados Unidos que engancha con la tendencia que promueven aquí ciertos políticos y ciertos grupos españoles. Entonces, sin duda, en Estados Unidos el Tea Party ha alcanzado un poder mayor que los neoconservadores en nuestro Estado. El Tea Party es capaz de bloquear la aprobación de unos presupuestos porque expanden el gasto. El Tea Party tiene un peso en la carrera presidencial que estamos viendo. Entonces es una tendencia dentro del Partido Republicano que quizá está tomando más posiciones o quizá es más visible o tiene más movilización a día de hoy que esta tendencia que nosotros decimos que también existe en el Estado español, ¿no? Dentro del Partido Popular, pero con otros sectores como los ultrarreligiosos o como los ultranacionalistas españoles o con medios de comunicación propios, con fundaciones propias, se ha armado un entramado institucional, mediático, político y de asociaciones civiles que promueven una tendencia semejante al Tea Party en Estados Unidos. Entonces, si tenemos un proceso en Estados Unidos que llevó todo el siglo XX, pero que en el año 97 y la administración Bush hace eclosión, ¿no? Los neoconservadores realmente logran imponer su agenda con intervención militar, con conservadurismo religioso y con libre mercado acérrimo, o al menos en teoría, ¿no? Porque después en la práctica nunca es así. ¿Cuál es el reflejo en España? Y empecemos, yo he visto vuestro libro, tiene varias secciones, ¿no? o varias ideas. Por ejemplo, los medios de comunicación. En España, ¿quién representa ese ideario? ¿Quién lo toma? ¿Quién lo hace propio? Y cuéntame, Almudena. O sea, realmente lo más interesante de todo esto es que es un entramado bastante diverso de medios de comunicación. O sea, no es una línea concreta, sino son medios que trabajan, a veces solidarios y a veces no, intentando un poco hacer referencias o sinergias a las distintas líneas y tendencias políticas que esta expresión muestra, ¿no? Entonces tendríamos desde los, digamos, más oficiales, como podía ser lo que supuso en cierto modo Telemadrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza, pero otros mucho más conocidos como Libertad Digital o Intereconomía, que también tuvieron su gran espacio televisivo con toda la lucha por la TDT, y luego otros mucho más menores que serían desde blogs, pequeños medios de comunicación, los distintos programas de la radio que han ido creciendo a lo largo de este tiempo y que cada uno con tendencias muy diferentes y con posiciones relativamente diferentes entre sí con respecto a estas cuestiones morales que hablábamos, como era el aborto, como era la familia, pero que en cierto modo les permitía, al hacer sinergias entre ellas, amplificar ese discurso, ¿no? Trabajar a la vez para que imponer en esa agenda política toda una serie de, digamos, de posicionamientos políticos que en cierto modo podríamos considerar olvidados o muy fuera de la agenda convencional. Y con respecto a la Iglesia, que
y a la religión, ¿qué relación hay entre esta ala conservadora del Partido Popular, Neocon, y la Iglesia? ¿Qué sintonía ha habido? También quiero recomendar a la gente vuestro libro porque más allá de que aquí estemos hablando en forma genérica, está muy bien documentado, muy exhaustivo. Aquí contáis cómo empezó Libertad Digital, habláis de estos blogs, habláis del 11M, que es un tema muy interesante al cual vamos a volver en algún momento. Pero ahora hablemos de la Iglesia. ¿La Iglesia qué relación tiene con el neoconservadurismo en España? O sea, como hemos hablado, hay uno de los pilares que es el que además históricamente en España ha tenido mucha relación, la Iglesia, con determinadas élites políticas, y en concreto lo interesante de este proceso es que son capaces de todo lo que fue el área de la nueva evangelización, ponerla a disposición, digamos, de un determinado sector político. Por primera vez veíamos al episcopado, por ejemplo, dar su opinión sobre las elecciones, ser relativamente partidista con respecto a algunos temas, o sea, entrar en política cuando en ese momento la sociedad española, según dicen las encuestas, entendía que realmente la Iglesia debía estar fuera de. Entonces, como comentabas antes, esa tensión, esa agresividad, esa intención de hacer política, lo que en cierta manera ponen por primera vez en la sección de derechas los conservadores sobre la mesa. Que tengas al episcopado hablando, los curas hablando, dando su opinión, entendiéndose, metiéndose, llevando autobuses a una manifestación, diciendo que esto no les parece procedente, haciendo anuncios, desenmarcándose en un momento dado para formar parte de una negociación, generando luego alianzas que tienen su reflejo en lo económico, o sea que no se puede separar, por ejemplo, la cuestión de la educación con el tema de los concertados, con toda una apuesta en ese sentido. O sea, ¿quién tiene? Entonces, esa alianza, digamos, orgánica, ¿no? Donde yo te pongo gente para una manifestación, luego tú me das dinero para lo otro, yo me meto genero opinión pública a través de este comunicado, doy a mi informe, o sea, todo ese tipo de cuestiones, muy en contra incluso de lo que eran las propias bases de la Iglesia Católica, o sea, que dejando muy fuera a todo lo que se llama hasta la Iglesia del Barro, ¿no? La Iglesia que tiene fieles que van asiduamente y trabajan como con otro tipo de temáticas, es lo que son capaces de imponer y sincronizar en cierto modo en esta línea. Y de igual modo, ahora mismo que hay tensiones en derecha neoconservadora española, lo vemos con Rouco interviniendo contra Esperanza Aguirre, ¿no? O sea, como que establecen un diálogo de posiciones. Otro tema interesante también, digamos, no solo la religión, sino también todo el tema económico, ¿no? Hemos hablado de los medios de comunicación, de la religión y de la economía. Esta tercera pata... habéis hablado, me pareció muy interesante porque tú estableces las relaciones, pero con nombre y apellido, con empresas, ¿cómo está establecido en España? A los neoconservadores, en discurso, porque los neoconservadores también se llaman a sí mismos liberal conservadores. Entonces, a nivel de discurso, los neoconservadores son antiélites porque se identifican o intentan que el pueblo trabajador, la gente de bien, honrada, que trabaja, que madruga todos los días, se identifique con ellos frente a las élites, que serían las élites progresistas, identificadas también con el Estado y con un sistema burocrático que lo que hace es chupar y parasitar a los que verdaderamente generan la economía, ¿no? Entonces, por un lado, ellos se presentan como liberales antielitistas, pero lo que nosotros hemos visto en el desarrollo de la investigación es que los neoconservadores ascienden a posiciones de poder para gestionar el Estado y no es que reduzcan el Estado, sino que externalizan, o sea, no quitan poder al Estado, sino que externalizan el Estado a ciertas empresas o grupos aliados, ¿no? Entonces, realmente es como un vaciado de los recursos públicos hacia ciertos grupos a través de la privatización y sobre todo de la externalización. Externalización de los hospitales, externalización de la educación en los colegios concertados, externalización de los servicios públicos, subcontratando la gestión de ciertos centros, por ejemplo, para migrantes, o la red de madres, que es una red antiabortista. Aliados políticos y morales reciben esa financiación pública para desarrollar el trabajo que apoyan los neocon. Y a nivel económico también, el caso de los hospitales quizás es el más claro. Los hospitales salen a concurso y son las grandes constructoras las que se llevan la gestión de los hospitales. Está demostrado en diversos estudios que esta fórmula de que sea la empresa privada la que construya el hospital y luego la gestión de lo no sanitario también se lo lleve esa empresa privada y quede para el gobierno
regional solo la gestión de lo sanitario, simplemente está retrasando en el tiempo el pago, no computa por deuda, pero supone un pago mayor para el contribuyente a largo plazo. Entonces, de alguna manera, toma medidas que no son rentables para el propio erario público, pero que benefician a ciertos sectores que son aliados estratégicos. Entonces, según vuestra investigación, el argumento que siempre sea de la rentabilidad económica, que la gestión privada es siempre más eficiente y más barata que la pública, ¿no sería así en el caso de los hospitales? En realidad es porque, por ejemplo, el caso de los laboratorios, los hospitales públicos tenían recursos y personal para hacer los análisis de los nuevos hospitales. Sin embargo, la Comunidad de Madrid saca a concurso un laboratorio nuevo que haga los análisis para esos hospitales. Entonces, no es ya que lo privado o lo público sea más o menos eficaz, sino que lo privado está basado en una no necesidad. Se sacan nichos de negocios de donde no los hay para beneficiar a ciertas empresas, cuando eso es antieconómico. Se da también el proceso de la puerta giratoria, que es que los políticos luego pasan al sector empresarial y de la empresa salen a la política. Entonces, el consejero de Sanidad luego pasa a ser el director de Ribera Salud. En Cataluña ha habido varios casos de estos. Entonces, ya es como que es imposible ver que si la gestión privada sería eficaz o no, en cuanto que al estar atravesada por la relación público-privado sale beneficiada y obtiene beneficios de elementos que no sería necesario privatizar ni que salen más rentables al ser privatizados. Y de ahí a la burbuja inmobiliaria y al ladrillo hay un paso, ¿no? Porque también habláis en el libro de Valencia, de Castelló, de toda la zona del pelotazo urbanístico. Bueno, en realidad en toda España ha habido una burbuja, pero ha habido zonas más marcadas. ¿También ha habido una sinergia entre neocon y ladrillo en ese sentido? Por ejemplo, fue Esperanza Aguirre quien puso adelante la ley de todo lo urbanizable, ¿no? O sea, al final, como lo que estamos hablando es una reproducción, digamos, de las élites en la forma de obtener riqueza durante estos últimos años. En el caso español ha sido a través del ladrillo. Entonces, todo lo que ha sido fomentar, digamos, planes parciales, planes generales, recalificaciones de sitios, en la inversión en infraestructuras, que a la vez todo eso iba absolutamente solidario, como estábamos diciendo, con las empresas constructoras, con el acceso a crédito, con la liberalización en ese nivel de todas las medidas que impedían, digamos, un control sobre el crédito y, en último caso, como estábamos contando, con el Estado como aval de todo ese proceso, ¿no? Tanto mediáticamente a través del tipo de información que se trasladaba, digamos, el precio de la vivienda nunca va a bajar, hay que comprar, y todas las medidas necesarias con desgravaciones y apoyo a la compra de vivienda, como por otro lado, digamos, a la parte más, digamos, de constructoras y demás, concesión todo el tiempo de contratos que permitían, digamos, crear una estabilidad a sus propias estructuras, ¿no? O sea que... Pero yo entiendo que no solo son los neoconservadores en ese sentido, o sea, todos los neoliberales, o sea, toda la derecha liberal y todos los partidos desarrollistas, incluido el Partido Socialista, o sea, como que esa ansia de hacer riqueza a partir del territorio y la vivienda sin pensar en una estructura productiva más sostenible a largo plazo y con un mayor reparto de la riqueza producida entre todos, creo que no se puede achacar. No es patrimonio exclusivo del neoconservadurismo, no, eso sin duda. Creo que toda España ha estado casi toda Pero España... los neoconservadores también han apostado por esa línea, sin duda. Y ahora que después de los 5 años de recesión y de crisis, hay un cierto descrédito de estas políticas, de este pensamiento, ¿notáis que...? Porque tuvo un auge fue el año 2004, guerra de Irak, la FAES, la eclosión de la FAES. Ahora hay un momento, la gente está mirando con más desconfianza o todo lo contrario, o estamos resignados a que se avance en ese sentido. ¿Cómo ves la actualidad en ese sentido? Sí, sin duda, después de perder las elecciones con los atentados, nosotros entendemos que es ahí cuando el Partido Popular, hay parte del Partido Popular que reflexiona o piensa que los últimos 4 años del último mandato de Aznar, con la guerra de Irak y con la confrontación en la calle, pues no había sido una buena política, y otra parte que dice que sí, que hay que insistir en ese camino, ¿no? Es como el irredentismo de los atentados y son los que mueven a las movilizaciones contra el matrimonio homosexual, a la familia, contra el estatut en el tema nacionalista, y se genera esta tendencia con políticos del entramado institucional mediático en el Estado. Cuando gana Rajoy, después de todo el periodo socialista, sí que hay personas que llegan a puestos de poder importantes a nivel de ministros, secretarios de los distintos ministerios, y
que pueden tomar decisiones y medidas de acuerdo con las políticas clásicas de los neocon, ¿no? Que, pues, por ejemplo, toda la reforma del Código Penal ahora mismo hacia un endurecimiento de las penas, que es como una criminalización de los que cometen pequeños hurtos, por ejemplo, los que protestan, ¿no? Es decir, que los que hacen pequeños delitos y los que protestan son unos vagos, son unos delincuentes, son unos que buscan jaleo frente a los hombres de bien y las mujeres de bien que no están por eso, ¿no? Pero nosotros creemos que la oportunidad neocon, sobre todo, puede producirse si el gobierno Rajoy llega a desestabilizarse, ¿no? Que desde luego es lo que están animando también desde los medios neocon. Algunos tirando más hacia UPyD, otros hacia Mario Conde, que es un nuevo líder de la derecha neocon. Pero esta tendencia, o sea, que ahora está colocada en posiciones de poder, pero no tanto en movilización en la calle, aunque, como decimos, todos sus agentes están latentes, existen las redes y los vínculos para coordinarse, a veces han apostado juntos, a veces no tan juntos, y está latente. Pero en el momento nosotros creemos que si el gobierno Rajoy llega a tambalearse, puede que las tendencias neocon, no sabemos si lideradas por Aznar, lideradas por una vuelta de Aguirre o lideradas por otro líder, ya sea de la Comunidad de Madrid o del Estado, pudiera decir que Rajoy no ha sido suficiente lo que ha hecho porque había que ser más duro con los parados, que son unos vagos, hay que ser más duros con los delincuentes, que son los que roban a España, hay que ser más duros con los que salen a manifestarse porque están rompiendo, como ya dijo la Gaceta el otro día, ¿no? La Razón, con la marca España. Entonces, que los neoconservadores consigan con ese discurso de criminalización y culpabilización de esos sectores de la población el apoyo de aquellos que sienten incertidumbre también en la situación actual y piensan que los grandes ideales y la moral puede ser una tabla de salvación. Y entonces veis ahora un momento como de cierto retroceso, pero con una posibilidad de avance importante si ese es vuestro diagnóstico, ¿no? O sea, ¿no? Aparentemente el gobierno en cierto modo es débil y el estar en una cuota de poder también te implica como tener posiciones, ¿no? O sea, que incluso pues lo que acabamos de comentar, quien está liderando, quien tiene que avalar en último caso esa reforma del Código Penal es Gallardón, que en cierto modo siempre ha estado en el límite y en gran confrontación con lo que es este sector neoconservador. La posición de Aznar con respecto a Rajoy también ha sido ambivalente en muchos casos y lo que sí que es claro que en muchos de estos medios hay un fuerte desplazamiento hacia otras corrientes. El que Esperanza Aguirre haya abandonado la política mucho también puede tener que ver con todo eso, o como comentábamos hace un segundo, lo de la conferencia episcopal, digamos, en contra del proyecto de Esperanza Aguirre con Eurovegas, ¿no? Entonces todo ese tipo de cuestiones nos hacen pensar que las aguas están movidas y que dependerá un poco de cómo salga esta apuesta y de estabilización, cómo se vayan recolocando las posiciones de esta tendencia, digamos, de la derecha. Porque, sin olvidar, perdona, que mientras están en el gobierno, esto sigue siendo una transferencia continua de recursos públicos a sus sectores. O sea, que aunque no tengan liderazgo como en la calle o en la televisión, todos los años se hace una transferencia a la Iglesia Católica por los colegios concertados de cientos de millones de euros, siguen toda la red de madres o las redes antiabortistas, siguen las empresas, las constructoras cobrando el canon por los hospitales año a año. Entonces, esta política de favorecimiento de ciertos grupos empresariales y políticos, eso siempre, mientras está en el poder, se mantienen. Y hubo dos estrategias que mencionáis en el libro. Una está relacionada con las autonomías y el nacionalismo, que fue otro punto de confrontación importante, y otra fue el 11M, ¿no? Esta supuesta culpabilidad de ETA y este enmarañamiento de las pruebas y todo aquel un poco fue un delirio mediático encabezado por El Mundo, ¿no? Esas fueron armas también arrojadizas importantes, ¿no? En estos tiempos. O sea, el caso en concreto del 11M es un momento clave para todo este salto a lo que hemos llamado ese movimiento como más de base. O sea, y realmente en cierto modo autónomo, que vernos reconocido lo que pasa y salir a la calle. Y entonces este salir a la calle es capitalizado en gran medida por gran parte de esta derecha y que sí que es un compendio entre posiciones que nunca son claras, en situar la sospecha, y la situación de la sospecha en ese ciudadano medio es como bastante importante porque es el descrédito que tú estás viendo hacia los políticos, el descrédito, digamos, a una situación que no estás entendiendo y que es aprovechada para, digamos, desviar la atención y colocar la culpabilidad en un lugar como
abstracto, pero que hace que digamos, toda la gente que en cierto modo se ha sentido fuera, no se ha sentido reconocida, tenga ahí su lugar, ¿no? O sea, gran parte también de esta derecha neoconservadora era izquierda radical en su momento, que al no sentirse reconocida, apelada, valorada en todo lo que fue el proceso de los años de Felipe González, en cierto modo todo ese rencor es el que se pone sobre la mesa y el que se alía con digamos, lo que sería la derecha conservadora más tradicional. Y es en esa alianza donde es clave la interpretación del 15M y digamos, lo que tenía todo por detrás de lo que había sido Felipe González y el señor X. Pero un poco por la forma en que lo contáis, y lo contáis en el libro también, es mucho más difuso que en Estados Unidos, por ejemplo. En el Tea Party sí es mucho más claro su ideario, es mucho más claro identificarlo. Aquí parece que es una amalgama de gentes que entran, que salen, que hay un cierto complejo, ya para terminar que estamos cerrando, hay un cierto complejo, hay una cierta ganas de jugar a dos bandas, o qué es lo que pasa, que no hay un ideario claro, no hay en este momento, ¿no? Al menos. Cada uno, o sea, que son distintos agentes, cada uno tiene un ideario muy claro, pero prioridades distintas. Hay gente que es ultracatólica, entonces, bueno, puede estar a favor de la libertad de una externalización de los servicios públicos porque sale beneficiado por los concertados, pero su prioridad es que no haya depravación moral y al final sale en contra de Eurovegas, ¿no? Libertad digital y intereconomía afrontan también de manera distinta, por ejemplo, el matrimonio homosexual, mientras una decía los homosexuales van en contra de la familia, la otra diría existe un lobby gay que está tomando hegemonía en la sociedad. Entonces, de alguna manera, cada uno de estos agentes prioriza su discurso y su práctica, pero en muchas ocasiones se alían. Y nosotros lo que creemos es que cuando se alían y empujan en un mismo sentido, son muy poderosos. Lo cual también creemos que debe servirnos para pensar a nosotros, a otros que somos activistas también en la calle, cómo este tipo de estructura descentralizada, si es capaz de unirse en cierto sentido, puede llegar a ser potente. Beatriz García, Almudena Sánchez, muchísimas gracias por estar aquí, por explicarnos, y a todos vosotros, bueno, como siempre os decimos, este es un punto de vista de la realidad es compleja, tiene muchas apreciaciones, muchos matices, y como siempre, el epílogo, la reflexión final es vuestra. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Mensaje en una botella.